Y ya estamos en nuestro tercer día de este calendario de Adviento Financiero. Mi nombre es Jocelyn Quintero y hoy vamos a tocar un tema que es muy típico en economía y es la escasez. Bien, ese concepto de escasez. Es interesante porque cuando nosotros muchas veces decimos que nos falta dinero, no tenemos muy comprendido en realidad cuál es el concepto del tema dinero dentro de la dinámica económica. Y básicamente el asunto aquí, y es muy importante que tomes nota de eso, es que la economía es la ciencia que estudia la distribución de los recursos escasos. Es decir, que si estamos hablando de economía, finanzas y dinero, eso tiene una característica base y es que no todo va a entrar por ahí. Ahí solo puede incluirse aquello que tiene ciertas limitaciones llamadas escasez. Ahora, ¿qué sucede? Y tal vez cuál ha sido el éxito que ha tenido el tema de la economía. Bueno, que el talento es la capacidad de gestionar lo escaso. No es entrar en la dinámica de que lo escaso debería ser abundante para que yo pueda entonces acceder a aquellas cosas que ya sea porque no lo sé manejar o porque desconozco cómo se maneja, es decir, un tema de desconocimiento, yo pueda entonces hacerlo. Y cuando hablamos de este tema, siempre cuando escucho a las personas hablar de este tema es que el dinero me falta, el dinero no me llega, el dinero no me alcanza. Bueno, el tema es que la función financiera y económica tiene esa premisa, esa es su premisa de base. ¿Ok? Tanto así que cuando existe un desequilibrio económico y que es producto de mucho de lo que nosotros hemos visto allá afuera, es cuando se imprime dinero sin un correspondiente productivo. Cuando existe una impresión de dinero porque quiere generarse esa sensación de que hay dinero en la calle, pero no hay una capacidad generadora de ese valor asociado a ese ingreso, se genera algo que se llama inflación. Es decir, hay un desequilibrio producto de una impresión desproporcionada de papel moneda o de dinero que no tiene un correspondiente de productividad. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de escasez, generalmente tenemos esta idea de que solo lo escaso vale o que por algo por ser escaso, entonces vale más. Y es muy importante que nosotros revisemos esa premisa, porque esa premisa va directamente a una parte de nuestro sistema nervioso, que son nuestros mecanismos de sobrevivencia. Y específicamente la palabra escasez va, pero al blanco, con una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es el sistema dentro de nuestro cerebro que se encarga de activar los mecanismos de sobrevivencia y entonces de ahí es que nosotros tenemos esas conductas irracionales con respecto a algo que consideramos que es escaso y que genera una dinámica de necesidad. Es decir, hay un vínculo allí bien interesante entre la idea de lo escaso y el desarrollo o la aparición de la necesidad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos alguna información que sea, y por eso es que no estamos hablando de otro tema en este calendario de Adviento, sino de Adviento financiero, para que nosotros sepamos de que aunque a nosotros nos encanta vivir conectado con un mundo donde se supone que suceden cosas mágicas o donde se supone que suceden milagros, pues en realidad lo que también necesitamos revisar son las premisas de las reglas del juego en el contexto en el que nosotros estamos operando. Eso no lo podemos dejar por fuera. ¿Okay? Y cuando nosotros estamos hablando del sistema financiero tal y como lo conocemos, también debemos saber que el concepto, inclusive cuando estamos hablando de criptomonedas y todo esto, el concepto que dispara la necesidad es la idea de la escasez. Cada vez que yo me conecto con algo desde esa mirada de la escasez, la tendencia es que mi relación va a ser de necesidad, no va a ser una relación de deseo. Entonces, voy
a sacrificar límites sanos dentro de mi mundo financiero para poder acceder a cosas que creo que necesito y que muchas veces lo hago con dinero que no tengo. De ahí viene el tema de estas deudas que llamamos, entre comillas, deudas malas, que en realidad no es la deuda en sí misma la que sea mala, sino es el para qué lo estamos usando. Y cada vez que nosotros lo usamos para temáticas de necesidad, volvemos, eso se va generando un círculo vicioso donde lo uso para cuestiones de necesidad, luego viene la dinámica de la escasez porque lo uso de una manera impulsiva, desproporcionada y descontrolada, y eso a su vez entonces dispara nuevamente el mismo ciclo otra vez. Es decir, vivo constantemente un esquema de sobrevivencia. Eso es, cada vez que yo elijo algo desde la necesidad, estoy eligiendo dos cosas. Estoy eligiendo hacerlo de mis partes más de sobrevivencia, y lo segundo es que lo más probable es que esto sea una decisión a corto plazo. Entonces, de ahí viene esta pregunta de siento que siempre, y voy a conectar con el siempre, siento que siempre me falta el dinero. Si eso es así, entonces es probablemente que yo todavía no me haya conectado con mi ser productivo, todavía siga siendo leal a esquemas, ya sea esquemas laborales, de trabajo, de expectativas o de dinámicas sociales o económicas que provienen de nuestros padres, es decir, que es una dinámica que probablemente ya está desfasada, que no está actualizada. Ya lo habíamos visto en nuestro primer día, el tema de las creencias que no están actualizadas tampoco y que a lo mejor estoy viviendo en el pasado. Eso suele pasar mucho, les tengo que decir. Estoy viviendo una realidad que en realidad es una realidad que es repetición del pasado. Entonces vivo en función de un pasado eterno, es decir, eternizo el pasado y a eso le llamo presente. Eso es importante que nosotros también lo revisemos. ¿Okay? Entonces, la escasez es un diseño típico, es decir, parte del diseño de lo que hace el dinero dinero. Y el juego es el que yo sepa gestionarlo, porque mi capacidad de gestión siempre va a ir por encima de mi capacidad de recepción. Son muy pocos las veces, tengo que decir, que yo tengo alguna conversación con alguien que digo efectivamente, es que tú tienes un tema de ingresos. Generalmente no es un tema de ingresos, es un tema de gestión. Y esa gestión viene dada por lo que vimos en el día 1, las creencias, en el día 2, las emociones. Es decir, en las creencias y las emociones, que van todo muy alineado, es lo que hace la dinámica de ese siempre me falta el dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a empezar a conectarnos con nuestro mundo más allá de lo que representa dinero. Y la actividad que nosotros vamos a realizar el día de hoy es: escribe 3 formas en las que ya tienes abundancia en tu vida más allá del dinero. ¿Por qué? Porque nosotros solo podremos salir de los esquemas de sobrevivencia del sistema, y que son sus reglas del juego y es la manera como opera, es decir, con eso no deberíamos de tener ningún conflicto. El problema está en pensar que solamente lo que tiene valor en mi vida pasa a través del dinero, y de que yo debería de tener cada vez más dinero para satisfacer cosas que probablemente tiendan a ser infinitas. Entonces, primero identificar esas otras áreas de mi vida donde no pasa el dinero, es una. Lo otro es cómo me conecto yo más conscientemente con eso. Y lo tercero es cómo yo aprendo a crear un mundo emocional, un mundo satisfactoriamente emocional, positivo, de disfrute, de placer, que no pase por dinero. Porque cada vez que tenga eso que pasar por dinero, va a representar activar nuestra amígdala cerebral, conectar con programas que están desactualizados y mantenernos en una idea de sobrevivencia que muy probablemente es ficticia. Con esto cerramos nuestro día de hoy y mañana estaremos ahora sí hablando del tema de abundancia. ¿Qué es la abundancia? Y cómo nosotros, ya que vamos saliendo de este tema de la escasez, cómo nosotros podemos crear
una vida conscientemente en abundancia. Nos vemos.